en la agilidad. Entonces el martes vamos a ver esa parte que no la hemos visto todavía. Ya ustedes van a haber leído este paper, entonces vamos a ver qué dicen primero los autores que guían la cátedra, que son Somerville y Pressman, y luego vamos a completar con este paper, con este trabajo que está muy bueno. La clase no va a ser muy larga, pero sí tienen trabajo para el día martes. Y la otra noticia es que van a tener un parcial de gestión de proyectos para el 8 de junio. Se los aviso ahora para que ustedes se vayan preparando con las lecturas y los resúmenes que tengan que realizar. Les vamos a ofrecer una clase de consulta antes del parcial para que pregunten todas las cosas o aquellas cosas que no hayan quedado completamente comprendidas, ¿de acuerdo? Esto va a estar publicado en el aula. Y bueno, todavía falta más de una semana, así que para el martes ya saben cuál es su trabajo, el práctico de estimación de esfuerzo usando el software, que no les va a llevar mucho tiempo, y la lectura del paper, del trabajo, con una guía de preguntas para que ustedes lean a conciencia e interpreten los puntos interesantes de ese trabajo. Bueno, van a quedar con la ingeniera Tolaba, yo estoy aquí por si necesitan alguna cosa, ¿de acuerdo? Listo, Carolina. Bueno, ahí estoy admitiendo a alguien más. Carolina, vos vas a grabar la clase, ¿no? Sí, ahora comienzo a configurar eso. Bien, vamos a ver la parte de gestión de proyectos, los de estimación de costos, pero ahora utilizando una herramienta, ¿sí? Un software. Trabajamos con COCOMO, que es un modelo de estimación basado en una jerarquía de modelos de estimación que habíamos visto ya en la clase de teoría, donde tenemos el modelo de composición de aplicación, que es usado cuando el software está compuesto por partes ya existentes, el modelo de diseño temprano, que es usado cuando los requerimientos están disponibles y se disponen de algunas opciones de diseño. Luego el modelo de reutilización, usado para calcular el esfuerzo requerido para integrar componentes reutilizables y o código de programa generado automáticamente. Y el último modelo que incluye es el modelo post-arquitectura, que es utilizado una vez que la arquitectura del sistema ha sido diseñada y se dispone de más información del sistema. Esto vimos los diferentes niveles de COCOMO, esto lo vimos en la clase de teoría. Cada uno de estos modelos tenían una ecuación para poder calcular el esfuerzo, para poder estimar el esfuerzo. En el caso de diseño temprano, A era el coeficiente de Boehm, el tamaño que lo indicábamos en miles de líneas de código, el B que era un exponente que refleja el esfuerzo creciente conforme aumenta el tamaño del proyecto, y M era un multiplicador que estaba relacionado con los atributos de proyecto y de proceso, que en el caso de diseño temprano eran 7, y en el caso de el post-arquitectura, tienen en cuenta 17 de esos atributos, ¿sí? Entonces, bueno, esto es como un resumen de lo que veníamos viendo en la teoría, cómo se calculaba el esfuerzo, tenían las distintas ecuaciones y qué consideraciones se tenía para cada uno. Lo que nosotros vamos a ver es un software COCOMO 2 que permite realizar la estimación del calendario, estimar el esfuerzo, estimar el costo del proyecto, que fue diseñado por la Universidad del Sur de California, ¿sí? Si bien la herramienta tiene una variante en una página web para poder ingresar, la herramienta esta que ponemos a disposición ahí en el Drive, tiene como que es más clara para poder acceder los datos,
es más fácil de interpretar para el ingreso de los datos que nosotros queremos calcular, ¿sí? Por eso que proponemos que sigan utilizando el software y no la página web, porque tiene otras limitaciones y otras configuraciones. Bien, entonces, la característica que tiene esta herramienta de software que trabaja con dos modelos, ¿sí? Con el modelo de diseño temprano y con el modelo de posarquitectura. Ahí es un repaso de las distintas ecuaciones que se utilizan para poder realizar la estimación. Nuevamente, para el diseño temprano considerábamos el factor M con 7 atributos y para el posarquitectura 17 atributos, ¿sí? Esta es la pantalla principal del software de Cocomo 2, ¿sí? Que se conoce como formulario de estimación nivel de componentes. Ahí están numeradas las distintas partes de la pantalla principal, donde tenemos, bueno, la barra de menú, ¿sí? Con las distintas opciones, todo como si fuera la barra de las distintas funciones que pueden acceder, los menús que pueden acceder. Luego tenemos la barra de herramientas, que es como para hacer un acceso más rápido. Luego tenemos aquí el nombre del proyecto. En esta parte de celeste permite ingresar un nombre al proyecto con el cual va a ser guardado después todo lo que nosotros realicemos la estimación, ¿sí? Acá se tiene una parte de la pantalla donde tenemos todos los cálculos que vamos a tener. Hay partes que vamos a ingresar y otros que se van a calcular directamente de acuerdo a los valores que nosotros ingresemos. La primera columna, que es un X, se utiliza para hacer una copia o seleccionar el módulo que nosotros vamos a trabajar para copiar o para borrar ese módulo. Los módulos, que acá hace referencia al nombre del módulo, nosotros al proyecto lo podemos dividir en una cierta cantidad de módulos, donde podemos decir que cada módulo va a estar encargado de realizar alguna funcionalidad, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos hacer la distribución y calcular la estimación de la duración y del costo por cada uno de los módulos que nosotros hayamos dividido todo el proyecto. Acá vamos a indicar el tamaño de ese módulo que puede estar dado, que ya vamos a ver más adelante cómo se va a indicar, ¿sí? Acá vamos a mostrarlo por líneas de código, pero nosotros tenemos distintas formas de ingresar los valores para obtener ese módulo, el tamaño del módulo. Luego tenemos este Elaborate, que es la parte de la columna del sueldo mensual. Es lo que se estima que el programador gane en un mes para determinado trabajo, ¿sí? Bueno, el programa está sujeto a que es una tarifa en dólares, ¿no? Luego tenemos el EAF, la columna 8, que hace referencia a la columna de factor de ajuste, ¿sí? Esta columna es la que nosotros vamos a acceder para cada módulo que va a tener relación con el cálculo de M, de ese multiplicador, que dependiendo del modelo que utilicemos, si es el de diseño temprano o el de posarquitectura, va a tener los distintos factores, los atributos que se van a considerar para calcular el factor. El lenguaje es el lenguaje de programación utilizado para el módulo, que va a tener relación con el tamaño cuando nosotros especifiquemos el tamaño del módulo, ahí vamos a aclarar. Acá la parte de schedule, que es la parte de la duración, ¿sí? Eso tiene referencia a qué consideraciones vamos a tener. Si tenemos que podemos extender el calendario o vamos a tener que comprimir algún factor que afecte a la expansión o comprensión de las actividades respecto a la planificación del calendario. Bueno, el 10, que es el factor de escala. Este factor de escala tiene relación con el coeficiente B que utilizamos en la ecuación, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que nosotros veíamos, que era la precedencia, la cohesión del equipo, ¿sí? Con esos atributos, ¿sí? Después ya lo vemos en el ejercicio cómo vamos ingresando los valores. Y acá tenemos el modelo de desarrollo.
Esta es una lista desplegable donde podemos seleccionar o el modelo post-arquitectura o bien el de diseño temprano. Bueno, acá está todo especificado, eso después lo subo, está en el aula, ya lo voy a habilitar para que lo tengan de referencia de cada cosa. Seguimos con las distintas, las otras columnas que quedan para ir viendo, ¿sí? Tenemos acá, ya estos van a ser los resultados, esto es lo que se muestra. En los valores que se ingresan, perdón, antes es el nombre del proyecto, se pueden agregar notas al proyecto, el nombre del módulo, el tamaño del módulo, el sueldo mensual, digamos, por ese módulo, el factor de ajuste, esos son todos valores ingresados, lo mismo que el factor de escala y el modelo de desarrollo. Esos son valores que nosotros vamos a ir seleccionando y vamos a ir ingresando y configurando. Estos valores ya son valores que se van calculando, ¿sí? Que va a mostrar la herramienta. Tenemos la columna del esfuerzo nominal, ¿sí? Que es el esfuerzo más probable estimado para el módulo. Esto es sin considerar el factor de ajuste. Luego tenemos la columna del esfuerzo estimado, que ese sí considera el ajuste, la productividad, el costo por instrucción, la parte del staff o del personal necesario para realizar ese módulo y una columna de riesgo. Esta columna de riesgo está asociada cuando se trabaja con el modelo de post-arquitectura, ¿sí? Entonces, estos son valores que van a ser resultado de los que nosotros ingresamos, de los parámetros que nosotros ingresamos. Luego tenemos el área de totales, ¿sí? En esta parte de los totales tenemos todos los resultados que se calculan. Acá teníamos el tamaño de los módulos por cada uno de ellos. Y acá tenemos el resultado de la suma de todos los módulos. Luego tenemos las horas persona mes, que esto hace referencia, esto va a estar como dato los 152, porque hace referencia a que un mes persona o una persona por mes son las 152 horas de trabajo que tiene esa persona. Y se considera, esto también se puede configurar y se consideran los días laborables de la semana y no se consideran, por ejemplo, algún feriado o algo que no estén. Entonces, como que un parámetro dado que se estima que una persona mes tiene 152 horas de trabajo. Luego tenemos una tabla, ¿sí? Que va a mostrar la estimación, ¿sí? Donde vamos a tener el esfuerzo, la duración, la productividad, los costos, el costo por instrucción y lo que es el personal y el riesgo asociado. Y esto van a dar resultado como la estimación optimista, la más probable y la pesimista. Entonces, esos son también un resumen de lo que se calcula, pero esto ya es el total del proyecto, ¿sí? Acá nosotros vamos a ir viéndolo por módulo y acá van a ser el total de todo el proyecto. Bien, ahí está la indicación. Y bueno, ahora ya es el uso de la herramienta. ¿Cómo vamos a utilizar esta herramienta Cocomo 2? Entonces, nosotros vamos a crear un proyecto nuevo, abrimos la herramienta, abrimos el programa. Es un archivo comprimido que tiene un ejecutable, simplemente se ejecuta el archivo y ya podemos acceder a un nuevo proyecto. Abrimos el programa, podemos colocar el nombre del proyecto, que esto es editable, ya vienen por defecto y tiene una cierta cantidad de caracteres. Entonces, colocamos el nombre del proyecto y ya podemos continuar trabajando. No es necesario cargarlo, pero sí es aconsejable de ir ya poniendo todos los datos que hacen referencia a ese proyecto. Bueno, para guardarlo, menú, guardar proyecto y ya se almacena con el mismo nombre que nosotros indicamos. Cuando tenemos acá, como les dije, tenemos el modelo de desarrollo que lo tenemos que seleccionar. Esto es a través de la lista desplegable donde nosotros podemos elegir si es diseño temprano o post-arquitectura. Eso tenemos que tener en cuenta que esta herramienta trabaja con esos dos modelos para hacer la estimación, ¿sí?
Luego, para agregar los módulos que nosotros identificamos o cómo vemos para el proyecto, es en el menú Edit, ahí se tiene el agregar módulo, o con la opción de Control A, de las teclas rápidas. Entonces, ahí se habilitan para que nosotros vayamos completando. El X era lo de la selección, en el módulo Name es donde nosotros vamos a ingresar el nombre del módulo, el labor rate es el salario, y después esto de module size y el factor de ajuste, estos que están en amarillo, es haciendo clic ahí, vamos a ir pudiendo, vamos a poder modificar los atributos y para ver cómo se calcula. Bien, entonces, el tamaño del módulo podemos, como les dije, que nosotros vamos a estimar el tamaño del módulo y eso va a estar dado en líneas de código. Pero nosotros lo podemos es mostrar, digamos, o calcular esas líneas de código de tres maneras. Nosotros podemos saber cuántas líneas de código requiere un módulo y simplemente ingresamos aclarando también cuál es el lenguaje utilizado. O bien podemos trabajar asignando puntos de función, que es similar a lo que vimos en el práctico, ¿sí? Calculábamos los puntos de función y después hacíamos esa conversión de acuerdo al lenguaje y obteníamos la cantidad de líneas de código. Y después esto es utilizando un factor de ajuste de adaptación, que esto depende del reuso existente en ese módulo que se está desarrollando. Entonces, para cada una de estas situaciones vamos a tener unas pantallitas que nos van a permitir el ingreso. Bien, una vez que nosotros hacemos clic simplemente en el tamaño del módulo, nos van a mostrar las posibilidades. Y acá vamos a ir indicando el tamaño de líneas de código, si es que lo conocemos directamente, lo que sí que el modelo está calibrado para que no sean menos de 2000 líneas de código por módulo. Entonces eso hay que tener en cuenta. Luego tenemos, bueno, entonces se pone el tamaño de líneas de código, se ingresan los valores y se especifica el lenguaje, ¿sí? El lenguaje que vayamos a utilizar. En el caso de si trabajamos con punto de función, lo que hacemos es seleccionar puntos de función y se van a habilitar otras tablitas. Esta tablita es la misma con la que trabajábamos nosotros en el práctico, ¿sí? Que eso tiene que ver con el factor de complejidad, que sabiendo las entradas, las salidas, entonces nosotros asignamos valores. Entonces, originalmente va a salir esta ventana para que nosotros ingresemos. Después simplemente nosotros seleccionamos y vamos ingresando, decimos, bueno, cuántas entradas baja, de valor bajo y ponemos. Esta tablita que está acá es la misma tabla, la que muestra BOEM, ¿sí? Que tiene los mismos valores. Ven, archivos lógicos internos tiene el valor 7, 10 y 15. ¿Ven que estará acá puesto? Bueno, estos forman parte de los parámetros que tiene cargados y establecidos la herramienta. Bien, entonces para que nosotros cuando pongamos punto de función es simplemente completar la tabla y acá se va a ir mostrando los puntos de función no ajustados. Cuando elijamos nosotros el lenguaje, vamos a tener un factor multiplicador y eso vamos a tener el equivalente en líneas de código. Estas partes se van a ir actualizando cuando ingresemos los valores. Luego tenemos con el factor de ajuste de adaptación, que ese es, como decía, el reuso, y tiene distintas consideraciones a tener en cuenta, que tenemos el diseño, cuánto es el porcentaje del diseño que va a ser modificado, porque como este es el reuso del código, entonces analizamos y vamos completando los valores y ahí va a tener ya nuevamente los cálculos del tamaño de líneas de código para expresar el tamaño de ese módulo. Bien. Nosotros también teníamos en las ecuaciones que determinar el valor de B. En la parte de, vamos a ver que la herramienta tiene el menú parámetros y ahí tiene una parte de ecuación. En la ecuación, ahí se especifican las ecuaciones que vamos a utilizar. Entonces, ahí podemos aclarar que B es igual a 1.01 más 0.1. Esto todo estaba en las fórmulas dadas que vimos en la teoría, ¿sí? Para poder determinar el coeficiente de B. Esto dice que es la suma de los factores.
o los factores de escala. Eso tiene que ver con este botoncito, el Scale Factor, donde nosotros hacemos clic simplemente y acá nos va a mostrar esta pantallita. En esta pantallita nosotros vamos a configurar. Si tenemos información para ir modificando, podemos. Simplemente son botones para hacer clic y van cambiando los valores. Inicialmente todos están en nominal, pero si nosotros vamos viendo y modificando, podemos ir haciendo los ajustes correspondientes y entonces ese factor de escala va a cambiar. Ese factor de escala es el que va a ser utilizado para el cálculo de B. ¿Sí? Entonces es simplemente, si tenemos datos de lo que es el proyecto en referencia a la precedencia, a la flexibilidad, a la arquitectura, resolución de riesgo, cohesión del equipo y la madurez del proceso, entonces nosotros podemos modificar estos atributos o estos factores de escala y entonces vamos a tener un nuevo factor que influye en el valor de B. Luego tenemos la ecuación del esfuerzo, que ahí ya vamos a hacer uso de B y de las líneas de código utilizadas, y después lo de la duración del proyecto, ¿sí? Y entonces ahí tenemos otros valores que también ya hacen uso de B, ¿sí? Y ¿de qué más hace uso? De la parte, bueno, el factor de escala, B porque está relacionado con eso, del esfuerzo, porque acá tenemos el esfuerzo estimado en base a esto, aquí está, y después tenemos la parte de si consideramos algo por parte de la planificación del calendario, si es que se expande o no la duración del calendario, ¿sí? Entonces, esas son las distintas ecuaciones que se tienen en cuenta. Bueno, acá otra vez dejé puesta la ecuación del exponencial del componente de B, y acá hay otra tablita porque en la anterior no tenía referencia sobre la parte del proceso, ¿sí? La madurez del proceso. Entonces acá hay otras características para ir considerando y que también las pueden utilizar para el práctico, para el ejercicio del práctico. Bien, entonces se seleccionan los valores, si son todos nominales van a quedar esto como está y el factor de escala va a ser los 18,97 que indica ahí. Bien, bueno, acá están los otros cálculos. Esto hay que configurar porque a veces no están puestos en esos valores, así que tienen que tener en cuenta la parte de ecuaciones dentro de los parámetros que tiene la herramienta. Eso nos va a permitir calcular el esfuerzo nominal directamente una vez que ya tenemos ingresados los valores, configurado el tamaño del módulo y los factores de ajuste. Estos ya van a ser resultados. ¿Y dónde voy a poder leer el esfuerzo nominal? Es en esta columna. Lo mismo, bueno, en este caso de M, que nosotros necesitamos para el ajuste, acá tenemos, ¿ven? Los distintos parámetros que hacen el post-arquitectura, hace referencia al producto, a la plataforma, al personal y al proyecto. Entonces, esos son los que están configurados, digamos, la tablita, pero es en base a esto. Entonces, nosotros esto va a tener que ver con el EAF, que es el factor de ajuste, y que vamos a tener nuevamente en el producto, que teníamos los datos, todas estas tablitas y las variantes también están puestas en los apuntes, qué significaba cada uno, el almacenamiento, el personal, si ya había tenido experiencia o no tenía experiencia con el trabajo, ¿sí? En el proyecto, ¿sí? Entonces estos se van, nuevamente es simplemente hacer clic para ir configurando cada una de las, si van a ser nominales, bajo, alto, ¿sí? Entonces así se va configurando y se van viendo. Estas son las tablas asociadas en los parámetros para cada uno, tanto para el producto, para el personal, para la plataforma y para el proyecto. Bueno, eso nos va a permitir ya una vez que tenemos, porque este es el que no hace uso del factor de ajuste. En cambio acá tenemos el esfuerzo sí, que este sí está ajustado teniendo en cuenta este factor. Luego podemos calcular el costo de mes persona por módulo, que es simplemente ingresando el salario, ¿sí? Que eso le dijimos que estaba en precio dólar, y entonces se pone el valor considerado para que vaya calculando tanto el costo del módulo como el costo por instrucción. Eso simplemente es ver el resultado que sale en esas columnas, ¿sí? Con eso ahí ya se puede ver.
Y luego teníamos como resultados finales, bueno, acá vamos a tener el total de líneas de código y después vamos a tener la parte de los resultados, el optimista, el más probable y el pesimista, y el que tomaríamos sería el más probable. Bien, entonces esos son los resultados finales. Bueno, acá hay un ejemplo que es para que veamos cómo lo trabajaríamos en la herramienta. A ver. Bueno, en la herramienta es, como les decía, es simplemente abrir el ejecutable y después ya sale la pantalla principal, ¿sí? Que era el formulario de componente, a nivel de componentes. Acá es que se pone el nombre del proyecto, no lo sobrescribe, así que hay que indicar proyecto y después cuando nosotros queremos agregar, en Edit, agregamos un cada módulo. Y acá podemos poner el módulo 1. Bien, los parámetros, que era lo que les decía con respecto a las ecuaciones, acá tenemos, y ven que acá tienen otros valores diferentes a los que estaban. En B nosotros utilizamos 1.01 y después teníamos acá que era 3 y 0.33. Entonces eso antes de proceder al cálculo lo configuramos, ¿sí? Para que pueda calcular. Ponemos la parte de estimación del módulo. En el caso del ejercicio, yo acá tengo los valores de entrada, ¿sí? A través de puntos de función. Entonces yo sé que es 1, 1 y 3. Ponemos puntos de función y es simplemente ir completando. Y ven que automáticamente se va actualizando. Y acá vamos a tener los puntos de función no ajustados. Después, cuando elegimos el lenguaje, acá tienen una lista ya de distintos lenguajes, que es un poco más actualizada que lo que teníamos con el documento ese de la presentación, de la primera tabla, digamos, que teníamos en la teoría. Bien, entonces acá ya tenemos un poco más de lenguaje. Bueno, tendríamos que completar todos los valores, considerando acá 212. Esto es simplemente ir haciendo el ingreso de los datos. 040235. Acá es 4, acá es 2. Esto es considerando este ejemplo, donde ahí le dice que 2 entradas de complejidad baja, 3 salidas de complejidad baja, 3 archivos internos lógicos básicos, 3 consultas de complejidad. Creo que puse hay cosas por demás, pero bueno, podemos revisar. Y bueno, ahí está en la parte de Java el lenguaje y se acepta. Y se tiene la cantidad de líneas de código y SF indica que fue calculada la cantidad de líneas de código a través de los puntos de función. Bien. Este es lo que yo le decía, el factor de escala, que es para calcular, es donde nosotros vamos diciendo la precedencia, la flexibilidad, los distintos factores que son considerados. Esas las descripciones están en la teoría, que es simplemente haciendo clic y se va modificando, ven, el factor de escala. Bueno, acá dejamos todo en nominal. El modelo post-arquitectura, porque yo sé que es post-arquitectura, porque acá me muestra todos los factores que yo voy a considerar, ¿sí? La parte de really, data, ¿sí? Entonces, estos son los que yo voy a ir cargando en el ejercicio. Cuando yo haga clic, simplemente es hacer clic en el campo que yo quiero y ahí voy a hacer, si el really es bajo, entonces quiere decir un low, entonces yo tengo que hacer clic hasta que quede en low. Y entonces eso me va a ir calculando el factor de ajuste.
Pongo OK y ven que acá ya me van saliendo los valores. Obviamente que me faltaría completar cargando todos los valores. Acá yo tengo el total de líneas de código. Si yo tengo más módulos, me van a ir saliendo el total de líneas ahí. Supongamos que yo quiero agregar otro módulo. Módulo 2 y digamos que el tamaño de líneas yo ya sé que son. Esto es en Java que yo estoy trabajando y digamos que tiene 2500 líneas. Recordemos que tienen que ser mayores a 2000. Entonces ven que acá ya me va sumando el total de líneas de código. Esto es la cantidad de horas. Ahí está. La cantidad de horas por persona mes. Entonces yo si quiero también lo puedo configurar si es que trabajan más tiempo. Entonces acá se puede ir modificando. Siempre en la parte de parámetros. Parámetros, personas mes y ahí ya se modifica. Y luego tenemos acá los distintos, esto es más que nada para ver las tablas donde están, se pueden llegar a hacer modificaciones, pero trabajamos con las tablas originales de lo que es de Boeing, que esas son las que vienen precargadas, ¿sí? ¿Qué más habría que ver de acá? Esto es la parte de calibrar, es cuando uno ya va trabajando con ciertos factores, nosotros podemos asociar a los proyectos que nosotros estimamos con archivos que ya son con los parámetros específicos que consideramos. Bien, después, bueno, acá van a salir la productividad y considerando también, acá considerando todo nominal va a quedar el factor en 1. Entonces ya directamente vemos para cada módulo vamos a tener los resultados acá. Y vieron que fue simplemente, lo único que teníamos que configurar fue especificar el tamaño del módulo y después configurar los factores que simplemente poniendo, bueno, si es bajo, nominal, alto, ¿sí? Y eso lo vamos a tener en cuenta de acuerdo a los datos que tengamos del proyecto. Entonces vamos a ir pudiendo identificar qué correspondería en cada caso. Si es un valor nominal, bajo, alto, bueno, eso de acuerdo a los datos del proyecto. Y acá vamos a tener ya los resultados considerando todo el proyecto y no los módulos de forma individual como está acá. Eso es todo para el uso de la herramienta. Es simple, ¿sí? Así que, bueno, eso es más que nada lo que querían para que utilicen el software, este Cocomo, que es exactamente lo mismo que ustedes venían haciendo, donde tenían que poner más cálculos y acá simplemente es realizar una configuración de valores. Recuerden, antes de comenzar y hacer los cálculos, de verificar que la ecuación esté configurada con los mismos valores que nosotros utilizamos en base a la teoría, ¿sí? Que sería esta parte de B, del factor de B y de la desviación, ¿sí? Esto que trabaja acá para calcular la estimación de la duración. Bien, bueno, eso es todo del ejercicio. Bien, Y ¿tienen preguntas para la ingeniera Tolaba? se recomienda más para el uso académico, pero te sirve también de base porque está puesto en el modelo que ese sí está utilizando. Este software, sí, pero muchos lo utilizan para trabajar. Es más, la profesora Pilar ya contó la experiencia de chicos que utilizaron para llegar a la estimación en un proyecto donde ellos todavía no tenían experiencia, entonces les sirvió de base para trabajar. Bueno, una cosa que tienen que tener en cuenta, estudiantes, es algo que yo estoy corrigiendo en los trabajos que ustedes envían. Cuando se les pide estimar el esfuerzo no es lo mismo que costo. O sea, ustedes cuando estiman el esfuerzo tiene una unidad. La pregunta es, ¿qué unidad tiene el esfuerzo que están calculando? Cuando trabajan con fórmulas, ustedes obtienen el esfuerzo, ya sea nominal o el esfuerzo. Bueno, ¿a qué se refiere ese esfuerzo? Claudia Cruz, personas Al mes, tiempo,
Pablo Vilte ya contestó en el chat, dice personas mes. O sea, ¿cuántas personas por mes necesitamos para desarrollar ese software? ¿De acuerdo? Ahora, cuando ustedes obtienen cantidad de personas por mes, ¿es lo mismo que el costo que está dado en moneda, en peso, en dinero? No. Entonces tienen que tener cuidado con eso. ¿Qué se obtiene cuando estamos trabajando con fórmulas en forma manual y qué van a obtener con esta herramienta? ¿Van a obtener costo o van a obtener un esfuerzo o obtienen las dos cosas? Eso tienen que tener cuidado. En el práctico 7 nosotros hemos pedido que calculen esfuerzo, no costo. Acá ustedes tienen que ver con la herramienta software si van a calcular solo el esfuerzo o van a poder obtener también el costo. Tengan cuidado con eso, por favor, ¿de acuerdo? Pongan atención. Y otra cosa, cuando realicen el práctico, no quiero que me digan, bueno, el esfuerzo es 5 puntos, se acabó el tema y eso fue todo el práctico. Quiero que en el práctico se vea el desarrollo de lo que ustedes hicieron. Capturarán las pantallas, dirán con qué parámetros trabajaron, qué modelo de COCOM utilizaron, qué obtuvieron, todo, ¿de acuerdo? Bien explicado, porque no me interesan los valores, los resultados, el número. Me interesa si están comprendiendo cómo logran estimar ese esfuerzo o ese costo, qué involucra, qué parámetros, qué decisiones tuvieron que tomar. ¿Me explico lo que pregunto? Lo que estoy solicitando. Bueno. Y pensábamos que la clase iba a llegar hasta aquí, pero necesito una cosa más. Se habla mucho del CMM, el nivel de CMM, que nosotros no lo hemos trabajado, no lo hemos mencionado y le hemos dicho que lo dejen de lado, pero en realidad debería estar formando parte de las decisiones que toman al calcular el esfuerzo. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el CMM? ¿Qué indica el nivel de CMM? El nivel de madurez puede ser del programa. El nivel de madurez del la organización, sí. De la organización, sí. ¿Qué significa ese nivel de madurez de la organización? No llegué mal ahí. No. Bueno, ¿cuántos son los niveles que se pueden tener? Bueno, eso tiene que ver un poco con la parte de calidad, por eso no lo hemos trabajado aquí, pero se está solicitando los modelos. Entonces, rápidamente, desde el libro, porque no encuentro, así cuando yo busco apresuradamente las cosas, no encuentro las diapositivas, pero sí tengo el libro. Entonces vamos a explicar un poquito qué es el CMM sin profundizar en eso, que lo veremos más adelante, tal vez en un trabajo o en algo. El modelo, el CMM, como dijo su compañero Maiwa, es el modelo de madurez. Es el nivel de madurez de una organización y en general tiene que ver por cómo gestiona la parte de los procesos. Es un modelo que tiene 5 niveles y es una especie de estándar, un nivel que dice que también trabaja la organización. Y de acuerdo a ciertos parámetros, a ciertos ítems que se van gestionando y que son controlados por evaluadores, se les asigna desde 1 hasta 5, o sea, 1 un nivel básico y el 5 que es el nivel más alto. ¿Para qué sirve eso? Sirve como referencia para cuando se toman decisiones respecto a si vamos a darles determinado trabajo de desarrollo de software a una empresa. O sea, a ver, eso tiene que ver con la calidad, dijimos, ¿verdad? Nosotros hemos visto que hay muchas empresas en Argentina que de pronto, en algún punto de nuestra historia, hace unos años atrás, comenzaron a ser certificadas en calidad de atención al usuario, calidad de otras cosas. Principalmente lo que
donde se vio impactado en la atención del usuario. Nos respetan más en los bancos, nos respetan más en las empresas públicas, tenemos un área para estar haciendo fila sentado, hay estándares que dicen de calidad de atención a usuario que no podemos estar parados más de 20 minutos en una fila. Bueno, también tiene que ver con los estándares de seguridad, por ejemplo, en las estaciones de servicio. Entonces nosotros por ahí entrábamos de pronto a una estación de servicio o a un negocio y decía organización, empresa, negocio, certificado por los estándares de calidad ISO tanto. De igual forma se clasifica a las empresas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a ir a un negocio, yo usuario, donde me tratan con respeto y bien, o voy a ir donde me tratan mal y tengo que estar pidiendo las cosas por favor. De igual forma, se trabaja con esto de las empresas desarrolladoras de software. En otros países estas certificaciones existen. Entonces las empresas grandes buscan las empresas que tienen las certificaciones más altas para trabajar con ellas. Y acá yo voy a compartir la pantalla del libro de Somerville. Esto lo pueden encontrar en Google para mayores, si ustedes quieren ahondar un poco en esto, que es muy interesante, toda la parte de calidad. Pero fíjense acá, a ver, no sé qué hice, ahí está. Fíjense, acá está explicado bastante bien. Ahí ustedes ven lo que estoy compartiendo. Sí. Por favor, bien. Entonces yo les voy a decir, les voy a nombrar algunas cositas así muy resumidamente, pero esto ustedes en el capítulo 26 de Somerville lo pueden leer. Y Pressman también lo trabaja y como les digo, hay links en los libros para ir a versiones anteriores donde se lo trabaja más profundamente y lo pueden encontrar en Google. Este marco de trabajo para la mejora de procesos, que es el CMM, el CMMI, y también hay un marco para trabajar con la parte de personas, o sea, yo necesito contratar una determinada persona para que cumpla un rol en el equipo de trabajo y también hay un CMM que mide las capacidades de las personas. ¿Qué significa las capacidades? O sea, hemos visto a través de la página de esa página que le hemos hecho leer que cada perfil, cada rol dentro del equipo de trabajo tiene que tener ciertos, ¿cómo decirlo?, características, ciertos conocimientos, cierta preparación. Entonces el CMM, que se refiere al modelo de capacidades de las personas, mide esas capacidades, esas características de una persona que tiene que tener para ocupar un rol dentro del equipo de trabajo y eso se mide con test. Entonces, si a uno le da el nivel de capacidades para un determinado perfil, lo pueden contratar y si no, le dará para otro perfil. Bueno, eso se trabajó y se trabajó mucho cuando se comenzó con esto de la ingeniería de software. Ustedes saben que hay muchísimos temas que cruzan esta asignatura, esta disciplina, y no se puede estudiar todo porque no nos da el tiempo, pero por lo menos vamos viendo algunas cosas que son interesantes. Bueno, el SEI, que es el Instituto de Ingeniería de Software, se estableció para mejorar las capacidades de la industria del software en Estados Unidos. Acá en Argentina no sé si, sinceramente, habría que hacer una investigación de si existen estas certificaciones y si hay empresas certificadas. A mediados de la década del 80, este instituto inició un estudio de formas para valorar, las capacidades de los contratistas de software. El resultado fue el modelo de madurez de capacidades de software, CMM. Bueno, y esto tiene que ver con el nivel de seriedad para la mejora de los procesos. Estamos hablando de un proceso software.
Lo primero que van a medir en una empresa es si esa empresa de desarrollo sigue un proceso de software para construir un determinado producto. Y luego va a medir cuán gestionado está ese proceso. Significa, hay un seguimiento de las etapas, se las trabaja completamente, se hacen revisiones, se utilizan estándares de calidad en algunas fases de desarrollo. Eso es lo que significa que sí está gestionado. Ustedes lo pueden leer, pero yo me estoy saltando algunas cosas porque no voy a leer todo. Los principales componentes de este modelo son un conjunto de áreas de proceso que se relacionan con las actividades de proceso software. Fíjense que está el CMM y el CMMI, que tienen una pequeña diferencia que ya la voy a nombrar. El CMMI identifica 22 áreas de procesos que son relevantes para la capacidad y la mejora del proceso software. Miren lo complejo que es esto. Y que están organizadas en 4 grupos en el modelo CMMI continuo. Sí. Estos grupos y áreas se listan en la figura 26.7. Bueno. Y además, esto nos brinda también, este CMM ofrece un conjunto de buenas prácticas, las cuales son descripciones de forma para lograr una meta. Y que se pueden asociar con la meta dentro de un área de un proceso. Entonces, fíjense, acá en esta figura dice áreas del proceso MMI. Gestión de proceso. El área que está gestionando sería la definición del proceso organizacional, el enfoque de ese proceso, la capacitación organizacional. Bueno, en la gestión de proyectos, que es lo que estamos estudiando, si existe una planeación de ese proyecto, si se realiza una monitorización y control de proyectos, si se gestiona de acuerdo con proveedor, si se hace una gestión de riesgo, si se hace una gestión cuantitativa de proyectos. Y después está en la parte de ingeniería, si hay una gestión de requerimientos, si hay un desarrollo de requerimiento, una solución técnica, si hay procesos de verificación y validación. Y en el área de soporte está todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, en una etapa temprana del desarrollo de madurez, la institucionalización quizás pretenda garantizar que se establezcan los planes de la compañía y se definan los procesos para todo el desarrollo de software. No obstante, para una organización con procesos avanzados más maduros, puede suponer introducir control de procesos mediante técnicas estadísticas y otras técnicas cuantitativas a través de la organización. Una valoración del CMMI implica examinar los procesos en una organización y clasificar dichos procesos o áreas de proceso en una escala de 6 puntos. Este es el CMMI, ¿no? Que se relacionan con el nivel de madurez en cada área de proceso. La idea es que cuanto más maduro el proceso, mejor será. Estas son las escalas de 6 puntos del CMMI. El CMM tiene 5. Entonces, la escala 1 es incompleto. Al menos no se satisface una de las metas específicas asociadas con el área de proceso. El realizado, las metas asociadas con el área de proceso están satisfechas y para todos los procesos el alcance del trabajo a realizar se estableció de manera explícita y se comunicó a los miembros del equipo. El gestionado satisface las metas asociadas con el área de proceso y se establecen políticas organizacionales que determinan cuándo debe usarse cada proceso. Tiene que haber planes de proyecto documentados que establezcan las metas del proyecto. Y debe haber procedimientos para la gestión de recursos y la monitorización de procesos. Ven que voy avanzando y cada vez se va gestionando más, se van controlando más cosas en el área de gestión de proyectos.
Definido, este nivel se enfoca en la estandarización organizacional y el despliegue de procesos. Cada proyecto tiene un proceso gestionado que se adapta a los requerimientos del proyecto desde un conjunto definido de procesos organizacionales. Se recopilan activos y mediciones de ese proceso y se usan para futuras mejoras del proceso. Después está el gestionado cuantitativamente, que usa métodos estadísticos y cuantitativos para controlar los subprocesos, se realizan mediciones recopiladas del proceso y producto en la gestión. Y el optimizado, que es el nivel ++, el superior, utiliza esas mediciones de proceso y producto para impulsar una mejora en los procesos. ¿De acuerdo? Bueno. Acá están las metas y prácticas asociadas en el CMMI. Por ejemplo, la meta es que los requerimientos se analizan y validan, además se desarrolla una definición de la funcionalidad requerida. Para lograr esta meta, ¿qué prácticas se deben realizar en la empresa? Analizar sistemáticamente los requerimientos derivados para asegurarse que estos son necesarios y suficientes. Ustedes ven que cuando se hace ingeniería de requerimientos se obtiene un listado de requerimientos principalmente funcionales. Pero esos requerimientos, una vez que los escribo, ¿ahí quedó o hay que hacer algo más con esos requerimientos? Vilte, ¿usted qué dice? Que se debe trabajar con los requerimientos dados, profe. O sea, una vez que obtengo el listado de requerimientos, ¿terminó el trabajo o hay que hacer algo más antes de decir que esos requerimientos o plasmar esos requerimientos en un documento que siente las bases del contrato organizacional con el cliente? Eso mismo, profe, lo que acaba de decir al último, que se debe plasmar los requerimientos en un documento. Yo la pregunta que le hice es, yo listo los requerimientos, una vez que los obtengo, los escribo, ¿y ahí quedó? ¿O hay que hacer algo más antes de que eso quede bien documentado y sirva de la base del contrato? Creo que se deben listar, profe. Que se deben documentar los requerimientos. Buah, no está bien, ¿no? La idea. Maigua. Si ya tengo los requerimientos, tengo que llevarlo al cliente y a ver si es que son correctos. Y una vez que está acordado que son los requerimientos correctos, recién los puedo documentar. Bien. Esa sería una parte. Falta algo más. Madrid. ¿Qué más está ahí en clases? Cruz. Cruz, a ver. Gómez. Guari, ¿tiene alguna idea? ¿Darle una prioridad a los requerimientos, profe? No. Eso es para hacer un listado de tareas y que respete un poco lo que primeramente el cliente necesita o desea. A ver, lo que estamos viendo es que yo no solamente tengo que listar esos requerimientos y escribirlo, hay que validarlo. Entre la validación está lo que dijo su compañero, que el cliente opine si es realmente lo que él pretende en cuanto a funcionalidad de la aplicación. Pero esos requerimientos deben ser, se utilizan, no me sale. A ver, una ayuda, Carolina, si me falta vocabulario. Esos requerimientos tienen que pasar por procesos de validación. Uno de esos procesos, por ejemplo, es ver si están bien escritos. ¿Cómo sé que los escribí bien? Porque están en el lenguaje natural. Y el lenguaje natural introduce un problema que es la ambigüedad cuando algo no está bien escrito y queda librado a interpretaciones. Entonces, ¿qué se hace? Se toma un grupo de gente que valida esos requerimientos. Entonces, son leídos los requerimientos y cada persona que integra ese grupo explica qué comprendió de ese requerimiento. Si el grupo tiene 4 y los 4 dicen lo mismo, ese requerimiento está bien escrito. Si no, significa que el requerimiento no está bien definido, es ambiguo y no sirve.
Otra cosa es la consistencia, quiere decir que no hayan requerimientos que se contradigan o que estén repetidos. Entonces hay una serie de pasos de validación, de verificación, de ver si esa lista de requerimientos está completa, está bien escrita, no se contradicen, no hay requerimientos, como se dice, repetidos, y cuál es la dependencia de un requerimiento con otro requerimiento. Entonces recién me puedo asegurar de que esos requerimientos están correctamente enunciados. Y a eso se refiere un poco esto que estamos hablando acá. Los requerimientos se analizan y validan. Generalmente eso no se hace. Se escriben y como quedaron se los usa. Y eso introduce ambigüedad. ¿Y qué problema hay con eso? Que durante el desarrollo aparecen los problemas. No era eso lo que yo escribí. Yo escribí tal cosa. Ah, bueno, pero acá dice esto. ¿Se dan cuenta? Y ese es un problema que surge cuando se utiliza el lenguaje natural. ¿De acuerdo? Para que ustedes vean un pequeño problema que puede ocurrir cuando no se gestiona o no se trabaja correctamente durante el proceso de desarrollo. Bueno. Ven, el modelo CMMI en etapa es comparable con lo que se llama el modelo de madurez de capacidades de software, que es el CMM, en el sentido de que ofrece un medio para valorar la capacidad de proceso de una organización en uno de 5 niveles. La mejora de proceso se logra al implementar prácticas en cada nivel y desplazarse del modelo. La principal diferencia entre el CMM y el CMMI por etapas y continuo es que el primero se usa para valorar la capacidad de la organización como un todo, mientras que el segundo mide la madurez de esas áreas de proceso específicas dentro de la organización. Estas reflejan la buena práctica de ingeniería y gestión de software, además de la institucionalización de la mejora de los procesos. Entonces acá está el modelo CMMI, nivel inicial, el gestionado, definido, gestionado cuantitativamente y el optimizado. Por ejemplo, las áreas de proceso definidas en el modelo asociado con el segundo nivel, el gestionado son, o sea, ¿qué áreas de proceso se definen para que estemos en un nivel gestionado? Que se hace una gestión de requerimiento, gestionar los requerimientos de los productos y componentes del producto de proyecto, así como identificar inconsistencia entre dichos requerimientos y los planes y productos de trabajo de proyecto. Realizar la planeación del proyecto, o sea, establecer y mantener planes que definan las actividades del proyecto. Realizar monitorización y control del proyecto. Gestión de acuerdos con el proveedor, gestionar la adquisición de productos y servicios con proveedores externos, medición y análisis, aseguramiento de la calidad del proceso y producto, administración de la configuración. Entonces, si estas áreas las trabaja la empresa, quiere decir que se le puede otorgar un nivel de CMM gestionado, que es el nivel 2 recién. O sea, más gestión, más control, mejor trabaja la empresa. Bueno, los siguientes son algunos ejemplos de prácticas institucionales asociadas con la planeación de proyectos que conducen al proceso de planeación de proyecto a convertirse en un proceso gestionado. Establecer y mantener una política organizacional para planear y realizar el proceso de planeación de proyecto. Brindar recursos adecuados para realizar el proceso de gestión, desarrollar los productos de trabajo, favorecer servicios, monitorizar y controlar el proceso de planeación, revisar las actividades. ¿Se dan cuenta? Bueno, y ustedes esto lo pueden leer. Es importante y sí, como les digo, habría que realizar una búsqueda en internet a ver si acá en Argentina, no digo en Jujuy, pero a lo mejor en Buenos Aires, en las ciudades más grandes, se realizan estas valoraciones de las empresas. ¿Que sirven para qué? Para que otras empresas que necesitan software que no pase por un
un software, un sistema chiquito, digamos, que realiza pocas tareas, que eso se lo puede controlar, sino que sea un sistema muy grande, y no, como empresa que queremos contratar a desarrolladores de software, nos queremos asegurar de que realizan bien las cosas y que el producto a obtener va a ser de excelente calidad. Entonces, estos niveles que vienen a ser certificaciones de calidad de esas empresas en cuanto a cómo trabajan, sirven para tomar esas decisiones. Y se trabaja mucho en las empresas para obtener esas certificaciones. Así como una empresa trabaja en una estación de servicio, un banco, para mejorar y obtener certificaciones de calidad para que su organización sea elegible, entre otras, y esa empresa se siente orgullosa de haber recibido esas certificaciones. Bueno, es mejorar procesos. En un banco será que el cliente no esté parado al sol toda la mañana esperando que lo atiendan, o que la persona que nos está atendiendo nos trate mal en cuanto al vocabulario que usa, o que no nos brinde las explicaciones necesarias. Bueno, acá es otra cosa. ¿Cómo gestionamos? Si realizamos un plan de proyecto, si lo controlamos, si lo revisamos, si se hace una gestión de riesgo, o si trabajamos así nomás. A ver, ¿qué es lo que quiere el cliente? Ah, bueno, me siento a la máquina, lo programo. Eso no sirve, porque a la larga trae muchos problemas. Voy a tener que arreglar y parchar mucho más que si gestiono en el medio ciertas cosas. Por eso se estudian tantos procesos, tantas técnicas, tantas cosas dentro de lo que es la ingeniería de software, para que los productos que obtengamos tengan calidad. Y la calidad la hemos definido el primer día de clase. Recuerdan que el software tenga la mínima cantidad de errores y que se desarrolle en el tiempo y costo que se ha planteado y acordado, y que ese producto contemple las necesidades del cliente. Todo esto tiene que ver con la calidad, que no es un tema de ahora, de este momento, pero estamos hablando de un nivel CMM, y que yo les dije, bueno, pongan nominal, pónganle 1 y después se va a trabajar. Pero si yo a estudiantes fuera un poquito curioso, no, díganme al menos qué es. Bueno, ¿qué es? Es una certificación de calidad, de cómo se trabaja en la empresa. Desde el inicio, usamos un proceso software para trabajar, lo gestionamos, realizamos cada etapa desde esas simples preguntas. ¿Quedó comprendido? Digan sí, porque no sé si le hablé a las paredes o siguen ahí. Gómez, ¿está ahí? Bonilla. Sí, profe. Se me corta Bueno, cada dos. ¿les quedó claro? ¿Comprendieron qué es el CMM y por qué está ahí entre los parámetros que debemos valorar para calcular ese esfuerzo y ese costo? Bueno. Cualquier cosa, los que tengan curiosidad, pueden leer, pueden buscar en internet. Ya que el tema es gestión de procesos, y estamos con esa unidad dentro de lo que es gestión de proceso, está la parte de personal, y busquen CMM para el personal, cómo se miden las capacidades de las personas y se eligen a través de esa medición, de esos perfiles que se establecen, las personas adecuadas para ocupar un rol dentro del equipo de trabajo. Que eso se hace. Y se trabajó mucho en la década del 80, 90, con esos modelos, desarrollándolos y trabajándolos. Bueno,
quería avanzar un poquito en esto para que no quede ese ítem que ustedes tienen que trabajar ahí en estos modelos, en esa nebulosa de que no sé qué estoy haciendo, ¿de acuerdo? Luego, más adelante, vamos a retomar y lo vamos a estudiar completamente. Bueno, con eso sí ahora terminaríamos. Quedaría una sola cosita que sería interesante. Ya ustedes lo pueden investigar y para la siguiente clase lo discutimos, para que no sea siempre yo la que ofrezco como decir, la verdad en esta materia, sino que también ustedes se acostumbren a investigar cosas. ¿Y qué es este factor que estamos mencionando, que es la productividad? Porque yo les pregunto en este momento, ¿qué es la productividad? Que lo definan dentro o lo expliquen dentro de lo que hemos estado trabajando, y ¿alguno de ustedes lo puede explicar? Me parece que no. Entonces, otra tarea que se agrega es buscar, que lo pueden hacer en el libro o lo pueden hacer en Google, pero sintéticamente, no me bajen páginas de cosas que no tienen sentido, sino que una explicación de qué es la productividad en esto que están trabajando. Bueno, y con eso ya creo que no queda nada sin atender dentro de los conceptos que se han aplicado en estas fórmulas, ¿de acuerdo? Recuerden, por segunda vez o tercera vez, sus prácticos deben venir explicados. No me sirve 2 más 2 y que el práctico diga, me salió 4. Y yo le tengo que poner 10. Bueno, ¿cómo llegaron a ese 4? ¿Qué consideraciones hicieron? Si ocurrió en algún grupo que colocaron la traducción de las líneas, de los puntos de función a líneas de código, utilizaron lenguaje HTML. Ese lenguaje no está en la tabla que está en las diapositivas. Bueno, ¿dónde está la tabla que usaron? ¿Cuál es? Colóquenla en el práctico, en un apéndice. Y la referencia de dónde obtuvieron esa tabla, de qué año es. Eso es interesante. No, las cosas ustedes las trabajan. Bien trabajadas, evidentemente, pero explíquennos las cosas. No dejen que nosotros adivinemos qué valores. Queremos saber qué consideraciones están tomando, qué decisiones están tomando para realizar esos cálculos que les hemos pedido. ¿De acuerdo? Bueno, y con eso terminamos, sí, la clase de hoy. Pilar, una aclaración. Está subido ya en el aula virtual todos los prácticos y el material, y yo les quería mostrar lo del práctico para que no quede duda, digamos, del enunciado. A ver, ahí está. Como les dije, es usar la herramienta nada más de Cocomo, y estos son los valores que tienen que ustedes indicar a qué corresponde, ¿sí? Entonces van aclarando, y acá como ya tenemos producto, plataforma y personal, ya vamos a saber el proyecto, sabemos con qué modelo está trabajando Cocomo. Lo que tenemos que ver es a qué representa cada uno de ellos y cuál el valor le correspondería, si es nominal, si es bajo, ¿sí? Entonces a eso hace referencia. Este es el práctico que tienen que utilizar la herramienta. Y ahí van a trabajar con 3 módulos. Esto lo van a obtener de la narrativa, digamos, y esta parte ya están dados, simplemente los tienen que cargar los valores y obviamente considerando la tabla de los parámetros. Eso es todo de la guía del práctico. Y después, bueno, está el otro práctico, el 8, que es la parte de preguntas. Carolina, ellos tienen que calcular los parámetros para el módulo de herramientas. Exacto. Y los otros parámetros están dados ya. Sí. Para exacto. que no se haga tan largo. Claro. Pero, por favor, antes de calcular esos valores, por lo menos
Lo primero que tienen que hacer en el práctico, en ese y en el 7, es informar a sus profesores en el práctico qué nivel de COCOMO están usando y por qué están usando ese nivel de COCOMO. ¿Bajo qué criterio eligieron el nivel? ¿De acuerdo todos? Bueno, supongamos que sí. Y bueno, con eso ahora sí creo que si no hay preguntas terminamos. Parece mucho trabajo, pero no es tanto trabajo. Bueno, entonces por mi parte terminamos. Carolina. No, está bien, ya terminó. Entonces se pueden retirar del aula. Hasta el martes, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.